Sí, me acuerdo que mucha gente me decía, no te vayas. Y fue cuando me dijo, discúlpame, pero aquí no es común ese tipo de muestras de afecto, ¿no? ¿Y cómo fue el primer encuentro? Pues fue ya en el aeropuerto, En Irak. en Irak. Ok. Sí, él estaba muy nervioso de que pensaba que no iba a llegar. Y más porque una noche antes yo le había dicho, no puedo, es que me está dando miedo. Y yo, ¿pero miedo de qué? Le digo, no sé, o sea, imagínate irte a un país sin conocer nada, sin conocer a nadie. Entonces él estaba con la idea de que me iba a arrepentir y que no iba a llegar. Y él estaba en el aeropuerto así sentado, él me lo veía sentado a lo lejos y dice, es que pensé que no ibas a llegar. Y recuerdo que cuando ya nos vimos, yo pues también venía súper sentimental, venía estresada, venía cansada. Recuerdo que en el aeropuerto de Alemania todos se me quedaban viendo así como que está rara, ¿dónde va, no? Sí, entonces me sentía observada, me sentía mal. Y cuando yo lo vi fue como un alivio de decir, sí está aquí, sí llegó, ya llegué también yo, ya, ¿no? Ya pasó este tramo. Y recuerdo que cuando nos íbamos a abrazar, así de que, ya nos encontramos, me dijo, espérame. No, y no hubo ese abrazo. Ya hasta que salimos al estacionamiento y entramos al coche, ya me abrazó. Y fue cuando me dijo, discúlpame, pero aquí no es común ese tipo de muestras de afecto, ¿no? Dije, está bien, no hay problema. Sí, pero ya pasó ese momento y ya fue así como un alivio, pensar que sí estaba ahí y también para él que sí había llegado. ¿Y eso fue tu primera vez en Irak? Sí. Y al ir al Irak, que pues tiene cierta fama por su historia, por los conflictos que ha habido, ¿qué dijeron tus amigos, familiares? Mi familia yo creo que como que se mantuvo un poquito escéptica. Ya. Pensaron que no me iba a ir, que no me iba a animar. Ya hasta que me vieron allá fue como que, ay, sí se fue, ¿no? Como que ya lo asimilaron. Sí, me acuerdo que mucha gente me decía, no te vayas, ¿no? Y pues yo estoy abierta a escuchar opiniones, pero también siento que no podría nadie decirme no te vayas, Ujú. porque era una decisión mía. Sí, yo también iba con ese miedo del país, por lo que yo también sabía, por ese prejuicio que se tiene de Irak. Eh, y se lo hice saber a mi esposo también, ¿no? Y él recuerdo que me mandaba videos de su trayecto de la casa al trabajo y me decía, mira cómo están las calles, es seguro, no hay nada, no está todo en ruinas, ¿no? Entonces él trataba como que a sus posibilidades darme cierta seguridad. Ok. Y en las primeras semanas ahí también fue cuando conociste a toda tu familia, ¿no? No, el Porque ahí primer vivías. día que llegué, Primerito, sí, ahí. sí. Ok. Cuando yo llegué, estaba toda la familia reunida esperándome, que también eso como que dije, ¿qué está pasando, no? Porque recuerdo que abrimos la puerta y estaban mis sobrinas aventando dulces y No. gritando, y yo así como que, ay, pues qué bonito, ¿no? Pero no me lo esperaba. Y fue el primer contacto con la familia más cercana, ¿no? Hermanos, hermanas, sobrinos, y mi suegra, obviamente. Ok. Sí. ¿Podrías comentar un poquito más sobre, como en general, las culturas, lo digo conscientemente en plural, del Irak, ¿no? Porque tu esposo es kurdo, Así es. ¿no? Que igual como describir el Irak como en sus matices multiétnicos, multiculturales. Ujú. ¿Cómo es? ¿Qué idiomas se hablan? Eh, pues es que está por áreas, a pesar de que es un lugar que se convive, está por áreas, no están revueltos, ¿no? Ok. Está el área kurda, donde se habla kurdo, donde todo es kurdo. Está el área turkmana, que ellos son más famosos por sus restaurantes o por sus tiendas, ¿no? Que es más apegado a la cultura turca, o Ujú. sea, así se diferencian, ¿no? A pesar de que son kurdos y que están en Irak, como que tienen esa influencia de Turquía, Ujú. ¿no? Y están los árabes, que pues ellos andan ahí por todos lados. Esos son inconfundibles, siempre andan con el atuendo Ujú. típico del árabe, ¿no? Digamos que juntos pero no revueltos, están cada quien en su espacio dentro del mismo territorio. Ok, es decir, como es un país formalmente, pero dentro del mismo país existen las diferentes comunidades. Así es. Ok, Y dentro del estado donde yo estoy de Kirkuk, pues es donde se marca mucho esa diferencia, ¿no? Porque es un lugar pequeño, ¿no? Entonces conviven ahí entre todos. ok.
En la familia de tu esposo se habla kurdo. Sí, hablan kurdo, pero también hablan árabe. Ok, Ujú. las dos. De hecho, los kurdos como que se esforzaron más por hablar árabe, ¿no? También un poquito por esa parte de la identidad, Mm, ¿no? De que se les prohibía o que era mal visto que hablaran kurdo. Entonces, ellos tratando de integrarse, pues tenían que aprender el árabe, también mm, porque era lo que se hablaba mayormente, aunque el kurdo es oficial, pero mayormente se habla el árabe. ya. ¿Y en algún momento viste algo que confirmó tal vez los malos estereotipos que a veces tenemos desde fuera sobre ese país, Irak, que pues básicamente es conflictos, Kalashnikov? Bueno, yo estoy hablando ahora de mis propios estereotipos sobre el país, ¿no? Y Ujú. bueno, que súper hospitalarios, de eso también ya sabía antes, pero sí tienes que andar con cuidado y tal vez mañana estalla otro conflicto. ¿Alguna vez te pasó algo así? Sí, yo creo que lo más cercano fue eso, los conflictos bélicos, ¿no? Ya. Que sí ahí es muy común, o era muy común, que los hombres anduvieran en la calle con pistola. Incluso tú entrabas a un mall y tenías que poner tu pistola para que pasara por el escáner. Era muy común. Sí, sí, o como aquí en México se ha tratado de erradicar esa cultura, incluso de comprarle a los niños Sí. cosas bélicas, pues allá es muy común, ¿no? Que los morrillos andan con pistola. Ahí sí es muy común que se vendan las pistolitas, que estén jugando con eso. O sea, digamos que eso fue como algo que dije, pues sí hay cierto ambiente bélico, pero yo puedo decir que no es a veces no es tan interno, sino que ya es cuando vienen problemas de fuera, ¿no? Que desestabilizan la región Mm, y, pues, se tienen que defender o tienen que buscar la manera de defender a su familia. mm. ¿Alguna vez viste algo así? Porque tengo entendido, tú llegaste después de la caída del Estado Islámico en la región, Sí, ¿verdad? ujú, Que ahí también ha tenido muchos conflictos con los kurdos y sí, realmente fue gran parte fue gracias a los kurdos que los pudieron correr de la región. Tal vez todavía hay algunas células, pero como sí, ya no tiene tanta relevancia. así es. ¿Te refieres a que sí he estado inmersa en un conflicto O sea, bélico? ajá, o sea, como tú llegaste después de la caída del Estado Sí, Islámico. sí, Sí. pero a los pocos meses hubo un conflicto interno, precisamente porque el área kurda de Irak buscaban un referéndum, Ujú, donde ellos decían que querían su independencia. Hicieron toda una votación, hicieron todo un proceso para que pesara a lo mejor en algún congreso y decir queremos nuestra independencia. Se veía mucha algarabía en las calles, ¿no? De que querían y tenían como que esa esperanza de que les pudieran dar un poco más de independencia. Y fue cuando el gobierno dijo, pues no, o sea, sí les damos autonomía, pero no abusen, ¿no? Y pues recuerdo que fue en octubre que nosotros estábamos viendo desde un día antes las noticias en donde la milicia iraquí se estaba acercando a la zona kurda como para tratar de calmar este movimiento que estaban teniendo. Y no sabíamos qué iba a pasar. mm, Hasta que al día siguiente ya mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Que al parecer va a haber conflicto entre la milicia kurda y la milicia iraquí. mm, Tenemos que irnos, porque no sabemos cómo va a estar esto, o sea, de qué forma ellos van a tomar claro. esta área de Kirkuk. Em, y yo creo que fue ahí como que el momento que yo dije, pero ¿qué está pasando? ¿No? Lo sentí o lo relacioné mucho a lo que yo antes veía en las noticias de que las familias huían por algún conflicto, por alguna guerra. Y sí fue un shock, ¿no? Decir, nos vamos, cuánto tiempo, a dónde vamos a regresar, o sea, el irte a lo incierto. Ujú. Eh, recuerdo que salimos y en la carretera pues estaba lleno, o sea, toda la gente quería salir de ahí y no podíamos ni avanzar. Estábamos así como que atorados en el tráfico. Ay, no, eso es el terror, ¿no? De Sí, que como ves como que la ola llega, o ujú, sea, la ola de la violencia o del sí, conflicto y no estás atorado ahí, sí, pues. o sea, no, ni para atrás ni para adelante no Ya. sabíamos qué hacer. En un momento se empezaron a escuchar detonaciones muy fuertes y muy cerca. Y recuerdo que a la orilla del camino había como una obra negra.
yo creo que iban a ser como comercios porque estaba como en divisiones. Y recuerdo que salimos y mucha gente se quería refugiar en ese lugar. Yo salí también, yo traté de refugiarme ahí. Y ha sido la primera vez en mi vida que yo dije: "Me voy a morir", porque se escuchaban muy cerca las detonaciones, muy fuerte. Yo jamás en la vida había escuchado algo así. Yo jamás en la vida había visto una pistola o un arma. O sea, todo fue muy, muy choqueante. Y recuerdo que lo primero que hice fue pensar en mi mamá. Decir, imagínate que le llegue a mi mamá la noticia que ya me pasó algo aquí. El no saber ni de dónde venían las detonaciones, porque todo era estridente, era el eco, eran muchas cosas, no podíamos salir, no podíamos regresar. Y en un tramo que normalmente hacemos 20 minutos, tardamos casi 6 horas en poder salir de ahí. Y, fuimos a la casa de unos parientes de mi esposo. Ahí nos recibieron por esa noche, en lo que veíamos que iba a pasar. Ya nos despertamos con la noticia de que efectivamente el ejército iraquí había tomado el estado de Kirkuk, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, si la capital es Erbil, si hay otras ciudades más grandes como Suleimanía, o sea, ¿por qué vienen en este pedacito? O sea, ¿qué hay aquí? Pues sí, es que ahí está el petróleo. Mm, Entonces ahí entendí por qué tomaron esa parte como que ustedes hagan lo que quieran de su revolución, pero esta parte la vamos a controlar nosotros. claro. Y pues ya, afortunadamente no pasó a mayores en cuanto a que se haya extendido por días, pero sí recuerdo el regresar a casa al día siguiente, sí fue muy difícil, porque no me acuerdo qué pasó. Ya. O sea, como no te acuerdas de regreso. Recuerdo que regresamos, recuerdo haber estado en la casa, entrar, ver a mi suegra, pero yo me la pasaba llorando. Mm, O sea, yo me la pasaba en mi recámara llorando por toda la tensión, por todo lo que pasaba por mi mente. En ese momento yo llegué a pensar en regresarme. ya. Dije: "Es mucho para mí esto". Y tengo así como flashazos de que de repente me decían: "Vente, vamos a comer", y yo salía de mi recámara, pero no podía. O sea, al momento de estar ahí, de ver a la gente extraña, de decir: "No encuentro nada familiar". Y recuerdo que muchas veces yo me levantaba y me iba a mi recámara a seguir llorando y me dormía, y se me pasaron así, no sé si días, semanas, no lo sé. No recuerdo bien qué pasó en esos días después de haber regresado. Ok. ¿Qué te mantuvo allá? Porque claro, por un lado está como esa voz, ¿no? Interna que te dice, no, pues ya regrésate, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué dijo la otra voz? Yo creo que en parte fue por mi esposo, porque él también habló conmigo y me dijo que, pues, él se sentía mal de todo lo que estaba pasando. Lamentablemente, mi esposo ha vivido muchísimas guerras, ¿no? Y él siempre cuando platica de él dice: "Yo abrí los ojos y había guerras, yo nací y había guerras". Y todas las historias que él me ha platicado por las cuales ha pasado él y su familia por estos conflictos, y él me decía: "Es que no pasa nada, o sea, de verdad que no te voy a poner en peligro, fue a lo mejor algo desconocido para ti". Y sí, yo en parte fue mi esposo el que me hizo quedarme ahí, el tratar de esperar a que las cosas se tranquilizaran. Dije: "Voy a tomar una decisión, ya sea de quedarme o de irme, pero en calma", ¿no? O Mm, sea, esperar a que yo me sienta mejor para sopesar la situación. Em, en parte también fue mi religión. Porque yo sentía que en México para mí ya es más difícil practicar mi religión, como yo la quería practicar. Y pues sí, dejé pasar un tiempo y gracias a Dios las cosas fueron a mejor. Hemos vivido muchos años sin tener ningún problema directamente en Irak. Lamentablemente he visto que cuando Irak tiene un problema, llámese guerras, llámese conflictos, ha sido porque otros países han estado ahí, sí. ¿no? Y esa es también una de las partes que a mí me hace sentir mal, porque Irak tiene mala fama, los iraquíes tienen mala fama. O sea, a mí me llegan mensajes de que son terroristas, pero al por mayor.
Sí, canal de YouTube. sí. Ujú. Y a mí me da tristeza porque siento que es revictimizarlos, de decir: "Oye, ellos estaban en su país, ellos no hicieron nada". Yo en cada persona que veía en Irak, yo veía a mi familia. Esta puede ser mi mamá, esta puede ser mi tía, puede ser mi sobrina, o sea, decir: "Es una familia como la que tengo en México, que no están haciendo nada, que no son terroristas, que son buena gente, simplemente están siendo víctimas de decisiones de poder que se toman, ¿no?, más arriba". Entonces, aparte de que están siendo víctimas de ese poder, se les vuelve a revictimizar por llamarles terroristas. A mí se me hace injusto y la verdad sí me da tristeza, ¿no? De decir, por un grupo, por unas cuantas personas que hacen cosas indebidas, se etiqueta a todo un país. María, muchas gracias hoy por platicarnos tu Muchas historia. gracias a ti. ¿Cómo te ponen a encontrar en YouTube y en redes sociales? María Mexicana en Irak, así estoy en YouTube y en Instagram. Genial. Abajo Sí. en la descripción están todas las redes sociales de María para que vean cómo es la vida ahí, cómo son los choques culturales de a diario de una mexicana en Irak. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur, bye bye.